Muy bien, jóvenes, muy buenas. Entonces vamos a hablar acerca del foro. Eh, por favor, veamos el foro. A partir de hoy tienen 2 semanas para discutir en el foro. Entonces vamos a ver en qué consiste el foro. Vean ustedes que eso es una actividad que es muy interesante. Veamos, entremos a la semana número 2. Entremos a la semana número 2 y vean ustedes que en qué consiste el foro. Bueno, el primer foro que vamos a tener, ustedes ingresan ahí y bueno, ahorita les enseño qué es lo que hay que hacer. Básicamente el foro es hablar, vamos a hablar acerca de muestreo, vamos a discutir un artículo científico. Eso es una de las cosas que uno debería hacer como investigador todo el tiempo, discutir artículos científicos. Entonces vamos a discutir un artículo científico de estos autores, Lim Kim y Cruz Ariza. Ahí lo van a ver ustedes, que es el artículo base para la discusión del foro. Entonces vean ustedes que vamos a hablar de muestreo estratificado, que es uno de los muestreos más comunes, yo diría que el más popular de todos los muestreos que se hace. Yo diría que el muestreo casi que por excelencia, digamos, que se hace, digamos, en el área de la administración de negocios, el muestreo estratificado, ¿verdad? Eh, Después tal vez hablamos un poquito de conglomerado, pero casi todos los muestreos que yo conozco, casi todos los muestreos siempre tienen un componente estratificado. Ven ustedes que se hace análisis estratificado, segmentación de mercado, creo que le dicen algunos. Segmentación de mercado es simplemente análisis estratificado, todo lo que le pone un nombre bonito. Entonces vamos a hablar acerca de este artículo de Jung Sok Lee Kim, ¿verdad? Y Javier Cruz Ariza. Aquí está el currículum de ellos. Bueno, son de la Universidad Autónoma de México. Y nos hablan acerca de cómo las empresas en México percibieron la crisis financiera del año 2009 al 2011, ¿verdad? Y por medio de un muestreo estratificado, cómo se estratifica en una empresas. ¿Qué le parece? Podría ser interesante, ¿no? ¿Cómo hace usted para estratificar empresas geográficamente, por sectores? ¿Cómo lo hace? Bien, entonces ahí aparece el resumen del artículo por medio de las encuestas aplicadas. En ese periodo los autores intentaron conocer la percepción sobre la crisis financiera 2009-2011 por las empresas en México. ¿Cómo estratifica usted en un país tan grande como México? Dice, de acuerdo al análisis de la técnica de muestreo estratificado, los encuestados entre 30 y 50 años, así como los mayores de 51, percibieron de manera positiva la crisis financiera, ¿verdad? Pero los de esta edad la percibieron de manera negativa. Por otro lado, dice, para el año 2011, los encuestados entre 21 y 40 años lo percibieron de una manera positiva, pero los mayores de esa edad con una manera negativa. Da la impresión cuando uno lee esto que fue estratificado por edad del dueño de la empresa. Posiblemente no. Bueno, eso nos dice el resumen. Entonces, tal vez de lo que queríamos concentrarnos es en la parte de la estratificación. Bueno, entonces, eh, bueno, el artículo es bastante interesante. El artículo, pues, tiene 24 páginas. Obviamente, pues, sería bueno que uno leyera los aspectos más importantes. Está el marco teórico, ¿verdad? Cómo se segmentaron los mercados, ¿no? Sexo, dice, tamaño de la familia, ¿verdad? Eh, entonces, en la parte metodológica, aquí es donde uno se tiene que focalizar, ¿verdad? ¿Cuántas encuestas hicieron?
cuál fue el sistema de selección de estratos, cuántos estratos, cuáles estratos, los nombres de los estratos. Entonces, muy importante saber todas estas cosas, que la fecha también. Entonces, bueno, esa es la parte metodológica para que uno también pueda, digamos, en un futuro, pues, si quiere hacer algo parecido, saber cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí el método, ¿verdad? Dice de manera personal y a veces por medio de email, ¿verdad? Si se utilizó encuestadores. Entonces, bueno, se utilizó el Excel y el SPSS, la técnica muestreo estratificado, ¿ves? Entonces, mire qué interesante, aquí está, aquí parece que están los estratos, ¿ve? Construcción, prestación de servicio, comercial. Parece que son los estratos, ¿ve? Parece ser los estratos. ¿Cómo sabemos que son los estratos? Siempre y cuando se haga análisis estratificado por estas variables, por estas categorías. Entonces, por favor, lean el artículo, ¿verdad? Vamos, para que se hagan una idea, vamos a hablar acerca de muestreo, vamos a hablar acerca de las técnicas, vamos a hablar acerca de los resultados. Vamos a hablar, digamos, digamos, de todo lo que ustedes quieran resaltar del artículo. Por ejemplo, ya acabo de ver algunas cositas, ¿verdad? Los gráficos son terribles, ¿verdad? Pero bueno, lo que hay que concentrarse sobre todo es en la parte del muestreo, ¿eh? El muestreo es, digamos, lo más importante que uno tiene que focalizarse. Si realmente pues existe un análisis estratificado de estos resultados, ¿verdad? Si están muy claros la definición de los estratos, cómo hicieron los estratos, sí, sobre todo, ¿verdad? Cómo siempre uno tiene que presentar análisis estratificados si uno está trabajando con estratos, un análisis estratificado mínimo, ¿eh? Bueno, aquí pueden ver los resultados del artículo, pues es un artículo bastante interesante, ¿verdad? Eh, entonces, ahí lo van a ver ustedes. Si al artículo le faltan algunas cosas o le sobran algunas cosas o no tienen claras algunas cosas, eh, entonces vamos a hablar del artículo y sobre todo pues vamos a hablar de la técnica del muestreo estratificado, si cumple lo que ustedes consideran que han aprendido durante el curso. Entonces ahí todo eso lo vamos a hablar en el foro. Entonces, digamos, ese es el artículo base, ¿verdad? El artículo de Kim y Cruz y Ariza. Ahora, vayan por favor acá al inicio, vayan al inicio. Y antes que ingresen a los foros, les voy a pedir por favor que lean lean las normas de los foros. Vamos a leer las normas rápidamente. Entonces dice, ¿cómo sugerimos que sea la discusión en el foro? En general, pues, el foro de la academia o en general los foros. Recuerden que un foro, lo dice acá, es la construcción social del conocimiento, ¿verdad? Un foro, pues, no es como en Facebook, que la gente, pues, en Facebook más bien ahí cuesta mucho construir un conocimiento, más bien uno se embrutece a veces, ¿verdad? Con tanta cosa ahí que la gente aporta y dice, ¿verdad? No, un foro no. Un foro tiene como objetivo construir el conocimiento de una forma social, ¿verdad? Es una especie de comunicación social. No, no es una red social, no, comunicación social. Eh, Recuerden que la idea general pues es buscar que los aportes vayan sustentados desde una opinión hasta acuerdos, ¿no? Igual que, bueno, en Facebook no ocurre eso, pero raras veces yo he visto que se llegan a acuerdos, ¿ve? Importante los puntos de vista. Entonces ahí van a ver el modelo para la construcción social de conocimiento, ¿ve? Comparación de la información, la disonancia, inconsistencia, ¿verdad? Siempre nos va a ocurrir eso. Siempre vamos a ser inconsistentes, siempre. A veces pues hay que negar o hay que reconstruir o co-construir las ideas y luego pasarlos a prueba.
modificar lo co-construido y llegar a acuerdos. Ahí les van a aparecer las definiciones, ¿verdad? Que es una comparación de información. Bueno, te da una información u opinión de acuerdo con uno o más participantes, corrobora con ejemplos y propuestos con participantes, preguntas, respuestas para clarificar detalles, definición, descripción o identificación de un problema. La negación, ¿verdad? Si hay que negar, niegue. Pero siempre de forma argumentativa, siempre pues en pos de no de acabar con la persona, sino que construir conocimiento. Recuerden que el objetivo es construir conocimiento. Cuando se niega algo, también se construye conocimiento. Acuerdos. Ven, hay que evitar ese tipo de cosas. Esto sí les voy a pedir que por favor evitemos. Yo opino que, y ponen ahí, ¿verdad? No, tal vez, digamos, las opiniones, pues no, más bien pongo argumentos, ¿no? Argumentos. Y la otra persona dice, yo estoy de acuerdo. Y nada más. Sí, pero aporte, díganos si es posible porque está de acuerdo. O qué le hizo, qué le llamó la atención que estaba de acuerdo. Dice, me parecen que la lectura, bueno, eso ya es enfocarse en las lecturas. Lo que queremos ver es ¿verdad? Es aportar, digamos, es aportar conocimiento. Si las lecturas, pues, tienen problemas, pues eso también hay que mencionarlo. Pero no nos enfoquemos en la lectura, enfoquémonos en las técnicas, enfoquémonos en los aportes, cómo podemos mejorar, qué podemos mejorar, cómo podemos ampliar, cómo podemos generar conocimientos. Todas estas cosas incluso le sirven a los autores de los artículos. No entendí bien, yo tampoco, dicen. No, eso no, eso pues, ese no es el punto. O que ponen X2, X3, X4, X5, no, eso no es un chat de Facebook. Un foro no es un chat de Facebook. Desde mi punto de vista, ¿verdad? O aquí va mi tarea, imagínense, me mandan la tarea por ahí. No hay lugar para subir las tareas. Es terrible cuando le cambian ahí el tópico del foro. Bueno, no corten la cadena de comunicación. Un ejemplo, esto es importantísimo, vean, un ejemplo, vean, la primera aportación, estoy de acuerdo, pero yo a este artículo yo le añadiría lo siguiente, si yo fuera el autor del artículo, yo le añadiría esto y ponga después un ejemplo. Ah, perfecto. Ya está haciendo una contribución sustantiva. Los autores dicen A, pero replanteando el problema yo diría B, o habría que aclarar el concepto, dice. El concepto no queda claro por A, B y C. Bueno, un ejemplo de eso que estás comentando también yo lo puedo encontrar en el párrafo tal, ¿verdad? O en la página tal. Sí, pero también eso se aclara en la página tal. O sea, eso, estamos hablando, eso es una discusión bonita, encadenada, ¿ves? Estamos enfocándonos en el foro. Tomando en cuenta lo anterior, ¿verdad? Y según mi experiencia, la gente no hace análisis estratificado, ¿verdad? Y esto pues se refleja en este artículo. Eso podría ser un aporte, ¿ves? Un aporte, ¿verdad? Porque fuera de la parte del cuadro 1, del cuadro 2 y del cuadro 3, realmente como que se diluye la información y el análisis estratificado es importante utilizarlo. Estoy poniendo ejemplos, estoy haciendo ejemplos de cómo podríamos discutir. En conclusión, y usted pone la conclusión, el artículo me parece que fue un error publicarlo. Eso podría ser una discusión encadenada, o sea, bueno, mejorar el artículo o tomar esto y enviárselos a los autores, ¿verdad? Decirle, bueno, somos un grupo de estudiantes que estamos aprendiendo y nos gustó su artículo porque fue discutido en un foro y aquí están algunos aportes que usted puede tomar en cuenta. Eso podría ser una conclusión. Bueno, les estoy poniendo ejemplos de cómo hacer un foro, ¿no? Recuerden, foro es construir conocimiento, construir conocimiento, construir conocimiento. No destruir adversarios, ni destruir artículos, ni destruir reputaciones, ni es construir conocimientos. Bien,
Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer. De eso se trata. Ahora, ya la parte técnica, ¿cómo la hacemos aquí? Bueno, aquí entramos al foro 1, y puede enviar un mensaje. No, puede enviar su mensaje. Bueno, vamos a enviar un mensaje. Título, dice. Vamos a ver, vamos a poner el título obligatorio. Este es el foro 1 del artículo de Lee y Cruz. De Lee Kim. De Lee Kim y Cruz Ariza. Cruz Ariza 2012. Entonces, usted escribe ahí sus ideas, y ustedes pues pueden, digamos, voy a poner un aporte, digamos. Una de las cosas que me llamó la atención fue el nombre. Creo que el nombre vende bastante, digamos, el nombre. Aquí podemos poner, me llamó mucho la atención el artículo, porque en el título habla acerca de análisis estratificado, que es el muestreo más popular, más completo y más utilizado en el sector, aquí en el sector empresarial. ¿Verdad? Mencionan las empresas de México, ¿verdad? Empresas de México. Por aquí, el sector empresarial. Sin embargo, considero que el ámbito, vamos a poner que el ámbito, me parece que no estudiaron todo el país, todo completamente el país, porque me parece que la muestra es pequeña. Digamos, dice 114 encuestas, dice, en la Ciudad de México y Tepoztlán. Bueno, en realidad, pues eso es la Ciudad de México, ¿verdad? En realidad parece que faltó aclarar un poco, ¿no? Y ahora considero que el ámbito del estudio fue la Ciudad de México y una ciudad, fue el país completo. Entonces, eso puede ser un aporte, ¿no? Quizás el título del artículo podría mejorar. Eso estoy poniendo un ejemplo. Vamos a poner acá, esto es un ejemplo de cómo hacer un aporte en el foro. Vea que usted que aquí puede editar, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en negrita, ¿verdad? Aquí en negrita, sí, hay que en negrita, ¿ves? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea, ¿ves? Tamaño aquí para que se vea el de 14, me parece que se ve un poquito mejor, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo hacer un aporte en el foro. Bueno, y ahí pues yo puedo aportar y el otro aporta y uno me contradice y el otro me debate, ¿verdad? Entonces es un foro. Entonces, muy buena suerte. Bueno, ya puedo enviarlo, dice enviar, lo envío, ¿verdad? Lo reviso, lo envío.
y pues ahí queda. Luego alguien me contestará, después usted aporta, ¿verdad? Otro aporta, ¿verdad? Otro dice, ¿verdad? Otro aporta, otro dice. Si quieren abrir un nuevo tema, pues ustedes pueden entrar, ingresan ahí, ¿verdad? Y pues pueden enviar un nuevo tema, ¿ven? Aquí está el primer foro, te agregó un tema. Con respecto a esto, solamente ya para terminar, vamos a decirles una par de cositas. Pues vamos a discutir de forma crítica las técnicas estadísticas utilizadas en un artículo científico y los resultados producidos. Yo hablé con respecto al título, ¿verdad? Creo que pues eso era un aporte. El título pues me llamó mucho la atención. Identifiquemos la técnica estadística utilizada y comentemos los resultados presentados en el artículo. Aquí hay un ejemplo. En el artículo la técnica de componentes principales, porque esto es un ejemplo, presenta resultados bien resumidos que ayudan a identificar mejor las cargas para cada una de las variables observadas. Sin embargo, me queda la duda de la importancia de presentar el gráfico de eigenvalores. Por ejemplo, ese es un bonito aporte, ¿ves? Corto, sustancioso, concreto, ¿no? Vamos a ver, cada participante realizará por lo menos 2 aportaciones acerca de alguna pregunta generadora y debe responder por lo menos en 3 aportaciones. Entonces, tienen que haber por lo menos 5 aportaciones. Te va a generar 2 aportaciones y va a responder por lo menos en 3, o sea, 5 aportes. Tenemos 2 semanas para trabajar en el foro. La fecha máxima es el 13 de mayo a medianoche. Y la pregunta generadora considera que la técnica estadística que se utilizó en el artículo es la más adecuada. El artículo presenta resultados claros. Hay resultados confusos, repetitivos. En el artículo hay resultados que deberían aclararse. ¿Cómo mejoraría la presentación de los resultados? Entonces, vamos a hacer el foro. Vamos al foro. Entonces, jóvenes, muy buena suerte y nos vemos en el foro. Tenemos 2 semanas para trabajar en el foro. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.